el trabajador que decidía organizarse lo decidía venciendo el temor y enfrentando casi que con su vida el riesgo a organizarse. Buenas noches, bienvenidos al programa Nuestros Tiempos. Hoy hablaremos del tema del sindicalismo en nuestro país. Hablaremos sobre su nacimiento, su evolución, sus logros y su desarrollo. Al echar una mirada general sobre el sindicalismo, vemos cómo Colombia tiene una de las tasas de sindicalización más bajas del continente americano y no tiene estrategias claras para la organización de los trabajadores del llamado sector informal. Particularmente vemos que el sindicalismo colombiano no casa necesariamente con el proceso económico del país y se ha quedado en organizaciones que no representan a la mayoría de los trabajadores colombianos y en sindicatos más preocupados por intereses personales y particulares que gremiales. Pero comencemos entonces a ver desde sus orígenes cómo ha sido el proceso del sindicalismo en Colombia. Y así entraremos a profundizar en otro aspecto de nuestros tiempos. Las primeras manifestaciones de agrupaciones obreras y de trabajadores iniciaron en nuestro país con el incipiente desarrollo industrial que ya en 1918 y 1919 demostraban cierta organización. En esos años aparecieron dos formas de organización que caracterizaron los primeros años del movimiento sindical colombiano. La primera, que agrupaba a los trabajadores gremiales, como la Confederación de Acción Social o el Sindicato Central Obrero. Agrupaban sastres, zapateros, albañiles y otros sectores de pequeña producción como manufactura o artesanía. El segundo grupo comenzó a crearse más adelante, a principios del siglo XX y en la segunda década. Era otro tipo de organización sindical conformado por los trabajadores ferroviarios y fluviales, el de los enclaves extranjeros, los trabajadores de las petroleras y de las plantaciones bananeras. Se podría decir con claridad que hasta la mitad del siglo XIX lo que existían eran sociedades de artesanos, conocidas como sociedades democráticas, articuladas bajo el interés de defender su interés gremial, zapateros, sastres, por ejemplo. Y la inspiración que más los concitaba para esa época era defenderse de la competencia internacional que por ese entonces implicaba la importación de bienes de Inglaterra, bajo el amparo de las teorías del libre comercio en boga en esa época. El gran líder de esta época fue Ambrosio López, quien lideró un movimiento artesanal que terminó finalmente llevando al gobierno al general José María Melo en el año 1854, justamente con una bandera o programa de oposición al libre comercio con Inglaterra. Derrotados los artesanos por la alianza de Obando y Mosquera y restablecido el libre comercio, pues entramos en un proceso de intenso comercio con el exterior que hizo subir la importancia que tenía el río Magdalena como vía de comercio principal y los puertos fundamentalmente. Esto hizo que entonces aparecieran los asalariados de los puertos y ferrocarriles al servicio del Estado, agremiados en la Federación de Trabajadores de los Puertos, la famosa Fedenal, que prácticamente concentró el proletariado del país hasta el fin del siglo pasado en la parte más determinante. Hacia el fin del siglo aparecen las actividades agrarias importantes como el tabaco, la quina, el añil y finalmente el café, que fueron ocupando cada vez más sectores importantes de asalariados. Y esto da paso a un componente de lucha agraria muy importante con ligas campesinas y reivindicación por la tierra, toma de tierras en las primeras 3 décadas del siglo XX. Pero donde se podría marcar un matiz nuevo es cuando las plantaciones bananeras
de las firmas norteamericanas, la United Fruit Company en particular, situadas en el Magdalena, entran en conflicto con los trabajadores en el año 28. Y la represión que se hizo a este movimiento, que dejó muchos muertos en la famosa acción en la Plaza de Ciénaga, determinó un alinderamiento y un despertar de una conciencia muy nítida y palpable. Es la época de María Cano, de Torres Giraldo. Inclusive se podría afirmar que ocurrió un fenómeno muy curioso y es de inversión ciudad-campo. Históricamente ocurre que los trabajadores migran del campo a la ciudad y fue siempre así. En el año 22 a 25 hubo un gran despliegue de obras públicas auspiciado por el dinero que se pagó por Panamá. Eso atrajo gente del campo a la ciudad. Terminado ese dinero, no se pudo continuar el ritmo de obras públicas y la gente volvió al campo, pero volvió con una mentalidad sindical que ya tenía la ciudad, y esto nutrió y alimentó en gran medida las luchas campesinas con un contenido mucho más reivindicativo y clasista que lo que pudo haber ocurrido en el pasado, en los siglos anteriores. El movimiento sindical en Colombia nace como producto del nacimiento del movimiento sindical a nivel mundial, ¿no? Nace fundamentalmente a principios de siglo, nace con las influencia de las ideas de la Europa social, de la Europa en el cual se iba generando el movimiento de los trabajadores desde una perspectiva de corte socialista, de corte de nueva organización social. Entonces, en Colombia particularmente, alrededor de los años 20 empieza a surgir el movimiento sindical, y surge básicamente con una influencia de partidos, el Partido Socialista, de los trabajadores, con influencias de personajes como María Cano, como algunos otros, es decir, personas que se vinculan a este partido y que impulsan básicamente el movimiento sindical y la creación de sindicatos en Colombia. Las reformas del año 36 del presidente López Pumarejo, en particular en torno al derecho de huelga, de negociación colectiva, al respeto a la existencia de los gremios sindicales y su protagonismo en la sociedad, llevó a una virtual alianza. Es histórico recordar que en el año 36, por ejemplo, cuando se da la marcha el 1 de mayo, el Día del Trabajo, en el balcón presidencial estaban colocados el presidente López Pumarejo y Gilberto Vieira, jefe del Partido Comunista, como expresión de esta alianza industrial, obrera, frente al latifundio y a la hacienda, que se resistían a los cambios impulsados por el presidente López, bajo la filosofía de una función social de la propiedad, por ejemplo, que condujo a un cambio en la Constitución colombiana. Por desgracia, estas reformas no continuaron y encontraron la dura resistencia de los terratenientes, del clero, del Partido Conservador, que dicho conflicto determinó que llegáramos prácticamente al periodo de la violencia. Sus antecedentes son de por allá, del año 36, del año 39, la existencia del movimiento sindical estatal, con la particularidad de que, dado de que el proceso económico del país, a partir de López Pumarejo, tiene una intervención de fondo en lo que llamamos nosotros la segunda función del Estado, que es la función interventora. Entonces comienzan a crearse sindicatos en todas partes donde el Estado interviene en la economía, y ahí por eso diríamos que es el sindicato estatal el que se fortalece en todo este proceso, al lado indudablemente desde el punto de vista económico de las luchas campesinas. En la parte coyuntural estuvo influido por el hecho de que el Partido Liberal se divide entre Gaitán y Turbay y gana el Partido Conservador, que era minoritario, gracias a la división liberal. Pero esa coyuntura fue como la ocasión que permitió una masiva violencia ejercida desde el Estado contra campesinos, contra fuerzas sociales, contra trabajadores, que determinó una situación cruelísima en el país de prácticamente 3 lustros de masacres continuas y recurrentes hasta los años 60 prácticamente. Muy agravado por la muerte de Gaitán y solo parcialmente apaciguado bajo el Frente Nacional. En el campo sindical, las centrales sindicales más importantes del país tienen su origen en esta época. La CTC
nace bajo el periodo reformista del presidente Alfonso Pumarejo, año 36, cumplió ya su medio siglo de existencia, con una clara filosofía liberal y reformista. Bajo el periodo conservador, desde el gobierno se auspicia el surgimiento de una central más cercana al Partido Conservador con asesoría de los padres jesuitas y nace la UTC. Estas dos centrales concentraron hasta los años 60 finales la mayor parte de la agremiación sindical en el país, con un importante peso en el sector público, en el sector de los servicios férreos, portuarios, energéticos, y también importante peso en el sector manufacturero y fabril, menor todavía en el campo de los servicios. La Central Social Cristiana nace con los años 60 y deriva en lo que después sería la CGT, afiliada a la CLAT y a la CMT Mundial, en tanto que la UTC y la CTC se afiliaban a la ORIT y a la CIOLS a nivel internacional. Estas primeras organizaciones sindicales buscaban logros para los sindicalizados, tales como el establecimiento de cajas de ahorro, o seguros de vida o de enfermedad, o instrucción popular. En el orden político, los sindicatos buscaban la representación de los obreros en los cuerpos legislativos, buscaban también la defensa de los derechos de cada gremio y la gestión ante los poderes públicos para hacer efectivos los derechos legales de los trabajadores. Hay que destacar en esa primera fase organizativa la idea unitaria que mantienen los primeros gremios organizados. La idea de agruparse con los demás, de federarse, como decían en esos tiempos, de ligarse a través de uniones o asociaciones, era solo eficaz para su acción. En ese entorno ya se presentaban algunos signos de descontento popular sobre reclamos de carácter socioeconómico, que eran muy diferentes a los convencionales estallidos de violencia política entre liberales y conservadores. El ejemplo más obvio fue la huelga de las bananeras de 1928, a la que inmediatamente se sumaron los trabajadores de los ferrocarriles de Santa Marta, formándose de esta manera un gran bloque que paralizó las actividades de las dos empresas. En otras regiones del país se presentaban signos adicionales de agitación agraria. El descontento se manifestaba en forma de disputas sobre títulos de propiedad, conflictos entre propietarios y arrendatarios y movimientos campesinos que invadían porciones subutilizadas de grandes haciendas. Los disturbios agrarios no ocurrían en todo el país, sino en áreas específicas que reflejaban la presión que ejercía la creciente población rural. El momento de barbarie más alto frente al grupo de trabajadores que intentaba organizarse y reclamar sus derechos. Y barbarie porque se partía de que prácticamente se venía de una mentalidad casi esclavista en el cual única y exclusivamente se trabaja y no se tiene derecho absolutamente a nada. Entonces, ese miedo, ese terror, que fue un terror, y esa historia que marcó, ese punto alto que marcó cómo los trabajadores se organizaban y al organizarse y solicitar sus derechos, es decir, la absoluta negación de la democracia, siempre estuvo presente durante muchos años. Esto muestra un poco los impactos de la violencia, de la Guerra Fría a nivel internacional, de la intolerancia que el país ha tenido y que en parte mantiene, y explica un poco el hecho de que en este país haya poca vocación negociadora, poca tradición de transacción y de acuerdo, y más tendencia desde el Estado a excluir de espacios legales a sectores sociales como los trabajadores y a los excluidos del marco legal a buscar formas de acción. De hecho, por ejemplo, es muy curioso que gran número de huelgas sean en el sector público, inclusive muchas veces declaradas ilegales, pero efectivamente realizadas. Si miramos el acuerdo que hacen Lleras con Laureano Gómez en España, algunos de los documentos además dicen de que lo responsable de la situación de caos que existió en el país era debido a los sindicatos del Estado o a los trabajadores del Estado. Por eso
podemos decir que esta es una historia que va de más de 70 años de historia de este movimiento sindical, llevando incluso a que es el movimiento sindical más fuerte del país. Y hoy hablando ya a la puerta del próximo milenio, es el sindicalismo estatal el que marca la pauta, entendiendo como sindicalismo estatal no únicamente los ministerios y las instituciones, sino entendiendo que también es sindicalismo estatal el sector eléctrico, por ejemplo, que era todavía del Estado, el Ecopetrol. Muchos bancos fueron en una época sindicalismo estatal, si lo miramos dentro de esta concesión, por ejemplo el Banco Popular, el Banco Cafetero, eran sindicalismo porque eran instituciones del Estado. Lo que pasa es que en el movimiento jurídico del país frente a los trabajadores existían los trabajadores oficiales, como el caso de estos bancos, como el caso de Ecopetrol, que antes de la reforma de 1968 de Carlos Llera Restrepo eran la mayoría del movimiento sindical estatal, o sea, la mayoría negociaba convenciones colectivas. A partir de la reforma, o se consideraban trabajadores oficiales, a partir de la reforma de Carlos Llera Restrepo se voltea, decimos nosotros, la arepa, y ese 90% se convierte en empleados públicos y queda en la práctica unos 10, y yo diría que hoy trabajadores oficiales realmente no pasan de un 5% en el sector estatal. Por eso es que hablamos que la historia del movimiento se remonta prácticamente desde la decisión de López Pumarejo en su gobierno, de su primer gobierno, de incluir en la estructura jurídica del Estado la segunda función del Estado interventor. En general, la administración López Pumarejo sobresalió como protectora de la clase trabajadora, no tanto por haber impuesto una legislación específica en el campo laboral, como por haber decidido abandonar una práctica que los gobiernos conservadores habían sostenido de manera consistente, cual era colocar tanto al Estado como a sus dependencias al servicio de los patronos en las disputas laborales en el campo o en las ciudades. Al mismo tiempo, López Pumarejo dio protección y estímulo oficial a la formación de sindicatos y al final de su periodo se había duplicado el número de estas organizaciones en el país. En 1936 se creó la primera Confederación Nacional de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia, llamada la CTC. En un principio yo creo que los patronos empezaron a tener un temor hacia el movimiento sindical, pero un temor desde la fuerza que le vieron y entonces a cederle todo y a tener que negociar y a decir con tal de que no hagan huelga o a señalar como una posibilidad de que el movimiento sindical se convirtiera de todas maneras en una fuerza que atentaba directamente contra sus intereses como empresario, pero también contra sus intereses como ciudadano, como parte de la sociedad, y decirle esto es lo que quieren es tomarse el poder. Y era mucho más evidente, digamos, la lucha de clases desde el punto de vista de la insistencia del movimiento sindical hacia colocarse como en pos de alcanzar el poder. Después el movimiento sindical y en las relaciones obrero-patronales empieza a tener una aversión absoluta de la clase empresarial por el movimiento sindical. Es decir, no queremos nada de sindicato, acabar los sindicatos, a preferir, por ejemplo, acabar y cerrar una empresa con tal de acabar el sindicato que tenía esa empresa. Es decir, porque también se dieron periodos de confrontación en que eran, en un principio, las contradicciones entre el patrón y el trabajador era una contradicción de clase irreconciliable, y en ese esquema entonces era o existe él o existe el sindicato o existe la empresa, o existe sencilla, o no se concebía como un punto no había ni se podía mirar puntos de encuentro. Entonces los mismos empresarios empiezan a ver que el sindicato no es algo copartícipe de la sociedad en el que él vive, sino es algo antagónico, es algo de lo cual él no puede participar en su idea. Posteriormente empieza a haber una coexistencia, digamos así, acomodaticia, digo yo, desde el punto de vista que los mismos empresarios dicen,
bueno, no hay nada que hacer, tenemos que coexistir, pero no le veían al movimiento sindical una interlocución más que de reclamación y de aguantárselo, porque bueno, ya a nivel mundial estaban impuestos, los convenios internacionales le dan legitimidad al movimiento sindical, en Colombia empieza a tener un auge el movimiento sindical y dice, bueno, nada que ver, nos toca aguantarnos, digámoslo así, el movimiento sindical. Con el Frente Nacional surgió un nuevo sindicalismo, alimentado por los trabajadores estatales y por los llamados empleados de cuello blanco. La inexistencia de un pacto social y la exclusión política típica del Frente Nacional favorecieron la radicalización del sindicalismo, que se expresó en el crecimiento de la Confederación Sindical de Trabajadores Colombianos, CSTC, y de los trabajadores o sindicatos no confederados. Esta tendencia fue también el resultado de un divorcio entre el liberalismo y el mundo obrero, que dejó a gran parte del sindicalismo sin acceso al sistema político. Por otro lado, no podemos dejar de hablar en la década de los 60 del movimiento campesino. Este, como movimiento nacional, surgió a fines de los 60, impulsado por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, quien buscaba contar con un impulso de una organización campesina para promover la reforma agraria. La expresión de la agitación rural se presentaba en forma de toma de tierras. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, también recurrió a otras formas de protestas, como la ocupación de entidades públicas, marchas y paros locales y regionales, como los que ocurrieron en Saravena en el 71 y en el Caquetá en el 72. Para fines de los 70, la ANUC ya había perdido protagonismo, en parte por su división interna en dos líneas, en parte por la represión y en parte por abandono por parte del Estado de la reforma agraria. Fue claro el estancamiento de la sindicalización durante los años 70. Cabe destacar en esta década un hecho que tiene particular importancia en la trayectoria del sindicalismo nacional: el paro cívico nacional de 1977. Porque no previeron, más bien, ninguno de los sectores liberales y conservadores era hasta dónde iba a ir este paro. Y esto fue un paro que desbordó a las mismas organizaciones sindicales, en esa época a la organización que aglutinaba a las centrales obreras, los desbordó y se fue mucho más allá. Se pensaba en un paro cívico de 24 horas, terminamos en un paro de 3 días con todos los muertos que hubo. Para el sector de los trabajadores, el paro significaba era detener una política que López Michelsen, el hijo de López Pumarejo, trató de implantar en el país, que fue el famoso salario integral. Durante los años 83 y 84, el Ministerio del Trabajo llevó a cabo el segundo censo sindical. Debido a las posibles implicaciones políticas de los resultados de este censo y a la presión de algunas confederaciones, el censo se mantuvo como documento confidencial hasta el mes de abril de 1986. Los resultados de este censo y posteriormente del censo sindical de 1990 demostraron un decrecimiento de la población sindicalizada en Colombia y en cierta forma una crisis del sindicalismo. Pero este será tema de nuestro próximo programa. Buenas noches.